Creed en sus profetas. Miércoles 28 de mayo 2025. Génesis 42. Los hijos de Jacob acuden a Egipto. Viendo Jacob que había provisiones en Egipto, dijo a sus hijos: ¿Por qué se están mirando unos a otros? Y añadió: He aquí he oído que en Egipto hay provisiones. Desciendan allá y compren para nosotros de allí, para que vivamos y no muramos. 10 de los hermanos de José descendieron a comprar trigo en Egipto, pero Jacob no envió con sus hermanos a Benjamín, hermano de José, porque dijo: No suceda que le acontezca alguna desgracia. Fueron pues los hijos de Israel ante los que iban a comprar provisiones, porque había hambre en la tierra de Canaán, y José era el gobernador de la tierra, el que vendía provisiones a todos los pueblos de la tierra. Entonces llegaron los hermanos de José y se postraron ante él con el rostro a tierra. Y al ver José a sus hermanos los reconoció, pero simuló serles extraño, y les habló con dureza. Luego les preguntó: ¿De dónde han venido? Ellos le respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron a él. Entonces José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: Son espías. Para ver los lugares desprotegidos del país han venido. Ellos le respondieron: No, Señor nuestro, tus siervos hemos venido para comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un mismo hombre, somos hombres honestos, tus siervos no somos espías. Él les dijo: No, sino que para ver los lugares desprotegidos del país han venido. Ellos respondieron: Tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un mismo hombre de la tierra de Canaán, pero el menor se ha quedado ahora con nuestro padre y el otro ya no está con nosotros. José les dijo: Eso es lo que he dicho al afirmar que son espías. En esto serán probados. Vive el faraón que no saldrán de aquí, sino cuando venga aquí su hermano menor. Envíen uno de ustedes y que traiga a su hermano, y ustedes se quedan presos. Así se comprobarán sus palabras, si la verdad está en ustedes, y si no, vive el faraón que son espías. Los puso en la cárcel por 3 días, y al tercer día José les dijo: Hagan esto y vivirán. Yo temo a Dios. Si son hombres honestos, quede preso en su celda uno de sus hermanos. El resto vayan, lleven las provisiones para saciar el hambre de sus casas. Pero han de traerme a su hermano menor, así serán verificadas sus palabras y no morirán. Ellos lo hicieron así, y se decían el uno al otro: Verdaderamente somos culpables con respecto a nuestro hermano, pues a pesar de ver la angustia de su alma cuando nos pedía compasión, no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta desgracia. Entonces Rubén les respondió diciendo: ¿No os hablé yo diciendo, no pequen contra el muchacho, y no me escucharon? He aquí también su sangre nos es demandada. Ellos no sabían que José les entendía, porque él hablaba con ellos por medio de un intérprete. Y apartándose de ellos, lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomando de entre ellos a Simeón, lo tomó preso a la vista de ellos. Después José ordenó que llenaran sus costales de trigo y que a cada uno le devolvieran su dinero colocándolo en su costal. También ordenó que les dieran provisiones para el camino, y así se hizo con ellos. Benjamín es llevado a Egipto. Ellos pusieron sus provisiones sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero al abrir uno de ellos su costal en la posada, para dar comida a su asno, vio su dinero en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos: Mi dinero me ha sido devuelto, he aquí está en mi costal. Se les sobresaltó el corazón y temblando se dijeron unos a otros: ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Habiendo venido a Jacob su padre en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: Aquel hombre, el señor de la tierra, nos habló con dureza y nos tomó por espías del país. Nosotros le dijimos: Somos hombres honestos, no somos espías, somos 12 hermanos, hijos de un mismo padre. Uno ya no está con nosotros y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Y aquel hombre, el señor de la tierra, nos dijo: En esto conoceré si son hombres honestos. Dejen conmigo a uno de sus hermanos, tomen provisiones para saciar el hambre de sus casas y váyanse. Pero tráiganme a su hermano el menor, para que yo sepa que no son espías sino hombres honestos.
Entonces les devolveré a su hermano y podrán negociar en el país. Y aconteció que al vaciar ellos sus costales, he aquí en el costal de cada uno estaba su bolsa de dinero. Al ver ellos y su padre las bolsas de dinero, tuvieron temor. Entonces Jacob su padre les dijo: Ustedes me están privando de mis hijos. José ya no está con nosotros, ni Simeón tampoco, y ahora se llevarán a Benjamín. Contra mí son todas estas cosas. Rubén habló a su padre diciendo: Haz morir a mis 2 hijos si no te lo traigo de vuelta. Entrégalo en mi mano, que yo te lo traeré de vuelta. Y él dijo: No irá mi hijo con ustedes, pues su hermano está muerto y solo éste me ha quedado. Si le aconteciera alguna desgracia en el camino por donde van, harán descender mis canas con dolor a la sepultura. Patriarcas y Profetas, capítulo 7. El diluvio. A medida que transcurría el tiempo sin ningún cambio visible en la naturaleza, los hombres cuyo corazón a veces había temblado de temor comenzaron a tranquilizarse. Razonaron como muchos lo hacen hoy, que la naturaleza está por encima del Dios de la naturaleza y que sus leyes están tan firmemente establecidas que el mismo Dios no podía cambiarlas. Alegando que si el mensaje de Noé fuera correcto, la naturaleza tendría que cambiar su curso, hicieron que ese mensaje apareciera ante el mundo como un error, como un gran engaño. Demostraron su desdén por la amonestación de Dios, haciendo exactamente las mismas cosas que habían hecho antes de recibir la advertencia. Continuaron sus fiestas y glotonerías, siguieron comiendo y bebiendo, plantando y edificando, haciendo planes con referencia a beneficios que esperaban obtener en el futuro, y se hundieron más profundamente en la impiedad y el obstinado menosprecio de los requerimientos de Dios para mostrar que no temían al Ser infinito. Afirmaban que si fuera cierto lo que Noé había dicho, los hombres de fama, los sabios, los prudentes y los grandes lo habrían comprendido. Si los antediluvianos hubieran creído la advertencia y se hubiesen arrepentido de sus obras impías, el Señor habría desistido de su ira, como lo hizo más tarde con Nínive. Pero con su obstinada resistencia a los reproches de la conciencia y a las advertencias del profeta de Dios, aquella generación llenó la copa de su iniquidad y maduró para la destrucción. Su tiempo de gracia estaba a punto de concluir. Noé había seguido fielmente las instrucciones que había recibido de Dios. El arca se terminó en todos sus aspectos como Dios lo había mandado, y fue provista de alimentos para los hombres y las bestias. Y entonces el siervo de Dios dirigió su última y solemne súplica a la gente. Con anhelo indecible les rogó que buscaran refugio mientras era posible encontrarlo. Nuevamente rechazaron sus palabras y alzaron sus voces en son de burla y de mofa. De repente reinó el silencio entre aquella multitud escarnecedora. Animales de toda especie, desde los más feroces hasta los más mansos, se veían venir de las montañas y los bosques y dirigirse tranquilamente hacia el arca. Se oyó un ruido como de un fuerte viento, y aquí los pájaros que venían de todas direcciones en tal cantidad que oscurecieron los cielos y entraban en el arca en perfecto orden. Los animales obedecían la palabra de Dios, mientras que los hombres la desobedecían. Dirigidos por santos ángeles, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, y los animales limpios de 7 en 7, Génesis 7, 9 y 2. El mundo miraba maravillado, algunos hasta con temor. Llamaron a los filósofos para que explicaran aquel singular suceso, pero fue en vano. Era un misterio que no podían comprender, pero los corazones de los hombres se habían endurecido tanto al rechazar obstinadamente la luz que aún esta escena no les produjo más que una impresión pasajera. La raza condenada contemplaba el sol en toda su gloria y la tierra revestida casi de la belleza del Edén, y ahuyentó sus crecientes temores mediante ruidosas diversiones, y mediante actos de violencia pareció atraer sobre sí la ya despierta ira de Dios. Dios mandó a Noé: entra tú y toda tu familia en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis 7:1. Las advertencias de Noé habían sido rechazadas por el mundo, pero su influencia y su ejemplo habían sido una bendición para su familia. Como premio por su fidelidad e integridad, Dios salvó con él a todos los miembros de su familia. ¡Qué estímulo para la fidelidad de los padres!
La misericordia dejó de suplicar a la raza culpable. Las bestias de los campos y las aves del aire habían entrado en su refugio. Noé y su familia estaban en el arca y Jehová les cerró la puerta. Se vio un relámpago deslumbrante y una nube de gloria más vívida que el relámpago descendió del cielo para cernerse ante la entrada del arca. La maciza puerta que no podía cerrar los que estaban dentro fue puesta lentamente en su sitio por manos invisibles. Noé quedó adentro y los que habían desechado la misericordia de Dios quedaron afuera. El sello del cielo fue puesto sobre la puerta. Dios la había cerrado y solamente Dios podía abrirla. Asimismo, cuando Cristo deje de interceder por los hombres culpables antes de su venida en las nubes del cielo, la puerta de la misericordia será cerrada. Entonces la gracia divina ya no refrenará más a los impíos y Satanás tendrá dominio absoluto sobre los que hayan rechazado la misericordia divina. Pugnarán ellos por destruir al pueblo de Dios, pero así como Noé fue guardado en el arca, los justos serán escudados por el poder divino.